Todos nosotros queremos progresar, queremos que la humanidad progrese. Desde siempre el hombre ha querido mejorar sus condiciones de vida. Nosotros queremos calles pavimentadas, parques donde los niños puedan jugar, escuelas públicas. ¿Queremos progresar? Sí, pero es que el progresismo no es eso. El progresismo entiende el progreso de los hombres como que el hombre pueda liberarse de cualquier definición de la ciencia o de la teología. El progresismo entiende el progreso como que el hombre pueda autodefinirse y autogobernarse. Quiero explicar eso bien. El progresismo no está dispuesto a admitir lo que la Biblia dice respecto al hombre. La Biblia dice que el hombre es una criatura hecha imagen y semejanza de Dios. El progresista no está dispuesto a aceptar eso. La Biblia enseña que Dios es soberano sobre los hombres y los gobierna y por eso les impone mandamientos. El progresista no está dispuesto a someter que un hombre es aquel cuyos cromosomas son XY y una mujer es la que tiene cromosomas XX. El progresista no está dispuesto a aceptar eso. Ninguna definición de hombre o de mujer que pueda ser sacada de un diccionario médico, no, tampoco va a aceptarlo. Sino que el progresista cree que va a ser verdaderamente feliz y va a progresar verdaderamente si él puede definir lo que él quiere ser. Si él dice que él quiere ser una silla, pues será una silla. Y si logra que los demás lo perciban como una silla, entonces él habrá progresado. Ese es el concepto básico de lo que es el progresismo. Cuando yo le digo la palabra progresismo, ¿usted en qué piensa? Ayúdenme, por favor. ¿Qué cosas se les ocurren? ¿Avanzar? Sí. Progreso es avanzar, pero ¿progresismo será avanzar? Cuando ustedes escuchan las noticias que hablan de los progresistas, ¿qué piensan que enseñan ellos o qué dicen ellos? Ah, ok. El progresismo es un cambio. ¿Un cambio para dónde? ¿Para dónde, perdón? Normalizar lo que antes no era normal. ¿Alguien dijo ideologías? La ideología de género, sí, eso tiene que ver. El lenguaje inclusivo. ¿Qué más está asociado a esa idea de progresismo? Es un asunto político, en donde está la izquierda de la política, el socialismo, el comunismo. ¿Sí, Sara? El feminismo, el derecho, entre comillas, a abortar, la agenda globalista, un poquito, vamos a ver un poquitico de qué es todo esto de la agenda globalista. Si usted no ha escuchado todavía hablar del tema del progresismo, hoy voy a tratar de darle un panorama muy completo de lo que es el progresismo. Bien, ¿cuándo comienza el progresismo? Los historiadores dicen que el progresismo no es de ahorita, comenzó por allá en los tiempos de la Revolución Francesa. Es más, la palabra izquierda que nosotros usamos para referirnos a los que están del lado del socialismo y de todas estas posturas políticas, ese concepto izquierda nace allá en la Revolución Francesa, porque los que estaban a favor de la monarquía se sentaban a la derecha del rey y los que estaban en contra se sentaban a la izquierda. Desde allí, todo lo que sea contrario a ser conservador, políticamente hablando, se relaciona con la izquierda. El progresismo y el conservatismo son dos posiciones totalmente opuestas. El conservatismo busca mantener el status quo. El status quo es que las cosas se mantengan como han sido siempre. El progresismo busca el cambio. ¿Les suena ese eslogan? Que ha llegado la hora del cambio. Aquí en Colombia nosotros ¿con quién asociamos al progresismo? Con Petro, sí. Sí, claro, tenemos un gobierno progresista. ¿No lo sabían? ¿No lo sabían? Tenemos un gobierno progresista no solamente en el país, en la ciudad. Tenemos un gobierno progresista hace mucho tiempo. Bueno, eso no comenzó ahorita, como les dije. Eso ya lleva mucho, mucho rato, desde los tiempos de la Revolución Francesa. Y si nosotros fuéramos más estudiosos, nos daríamos cuenta que comenzó incluso antes, cuando el humanismo
desplazó a Dios del centro y puso al hombre en el centro como la medida de todas las cosas. A partir de ese momento, el hombre comienza ese proceso de emancipación. Emanciparse es liberarse. ¿De quién? Del gobierno de Dios. Lo que dice el Salmo 2. Eso empezó a ocurrir en la humanidad desde los tiempos de la Ilustración, por allá, en el siglo XVIII, el siglo XIX. Entonces estamos frente a algo que es viejo, más viejo que todos los que estamos acá en este lugar. El progresismo recoge de muchas filosofías y recoge de esas filosofías la idea de que el verdadero progreso consiste en que el hombre sea capaz de autogobernarse a sí mismo y de autodefinirse a sí mismo. Hay un pensador por allá del siglo XIX, Augusto Comte. ¿Alguien ha escuchado hablar de él de pronto? Augusto Comte es el padre del socialismo y un abuelo del progresismo. El progresismo tiene muchas filosofías abuelas. Una de ellas es el positivismo. Augusto Comte, él decía lo siguiente. Él decía que el ser humano debía pasar por 3 estados: el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico. Él decía que así estaba funcionando la historia. ¿Cómo así? Él decía que los hombres, para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza, recurrían a la teología. Entonces querían explicarlo todo a partir de los dioses. Pero era solamente una manera de explicar el mundo. En algún punto, decía Comte, los hombres iban a superar ese estado religioso e iban a comenzar un estado al cual él llamó el estado metafísico, el estado de la filosofía. Un estado en el que los hombres ya no se iban a fijar más por sus dioses y sus religiones, sino por los pensadores, por la razón, por las ideas de los filósofos. Pero él decía que ahí no iba a parar la cosa, sino que en algún punto el hombre ya no iba a depender tampoco de los filósofos, sino que solamente se iba a remitir a lo observable, lo palpable, lo tangible, lo material, lo que puede ser explicado mediante la ciencia. Él decía que cuando el hombre lograra usar solamente la ciencia para explicar su mundo y lo que él era, en ese momento él habría conseguido progreso. Hay un país aquí en Latinoamérica que abrazó las ideas del positivismo y en su bandera dice orden y progreso. ¿Le suena? Brasil. En México también. Entonces, vean que esta idea del progreso como el hombre sin Dios no comenzó ahorita. Les estoy hablando de un hombre que vivió en el siglo XIX y es abuelo también del progresismo. Cuando nosotros hablamos del progresismo, estamos hablando de una cosmovisión. Una cosmovisión es una explicación de toda la realidad. Una cosmovisión es una manera, unos lentes de ver todo lo que ocurre, todo lo que pasa en el mundo. Entonces, el progresismo va a tener algo que decir de todo lo que nos rodea. El progresismo nos va a explicar cómo funciona la historia, cómo funciona la cultura, cómo funciona la economía, cómo funciona la familia, nos va a decir qué es el hombre, nos va a explicar todo. Y la gente con la que venimos viviendo toda nuestra vida es progresista sin saberlo. Es más, es probable que usted sea un progresista que no ha descubierto que es un progresista. Porque esta cosmovisión atrapa a todos los seres humanos, particularmente de Occidente. Cuando hablamos de Occidente nos referimos a la gente de Europa, la gente de Europa y la gente de América. Voy a empezar a explicar un poquito esa cosmovisión amplia del progresismo para que nos hagamos una idea. En primer lugar, el progresismo tiene una visión de la historia. Tiene una visión de la historia. El progresismo tiende a suponer que el progreso es inevitable para los seres humanos. Cuando el progresista lee los libros de historia, él entiende que el ser humano va rumbo a un estado de progreso que es inevitable. Ellos ven la historia de una manera lineal.
Y entonces, en esa interpretación lineal, ellos ven que el hombre tiene la tendencia a mejorar, cosa que no es cierta, cosa que es un espejismo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que el hombre ha progresado mucho en cuanto a la tecnología, pero lo que la historia ha probado es que cuando el hombre no tiene a Dios, la historia del hombre ha sido una historia de apogeo y caída. Revise cualquier imperio que haya habido en este mundo y todos tuvieron el mismo fin. Tuvieron un momento de gloria, expandieron, crecieron, consiguieron riquezas y después cayeron. El problema es que nosotros nunca hemos visto a toda la humanidad vivir ese proceso. Hemos visto que eso ocurrió en Babilonia, eso ocurrió en Grecia, eso ocurrió en Roma, pero nunca hemos visto que toda la humanidad junta se dirija hacia un momento de apogeo para caer. Pero les tengo noticias, para allá vamos. Estamos viviendo nuestro momento de apogeo, nuestro buen momento es ahora. Estamos viviendo los gozosos, pero dentro de pocos años vamos a empezar a vivir los dolorosos. En un momento yo voy a hablar un poquitico más al respecto. Como el progresista cree que el hombre inevitablemente va hacia el progreso, entonces el progresista va a rechazar todo lo que es antiguo y lo va a tener por malo. Lo nuevo es bueno solo por ser bueno. Eso piensa un progresista. Lo antiguo es malo solo por ser antiguo. Entonces tú te vas a encontrar con personas que te dicen, ¿cómo tú no estás a favor del aborto si estamos en el siglo XXI? O sea, porque es una idea moderna, es algo que está bien. Y ya. Los progres, entonces, ellos rechazan todo lo que estuvo antes. Puntualmente, los progresistas van a rechazar estas tres cosas: autoridades, tradiciones y creencias. Todo lo que estuvo antes de ellos es malo. Entonces los progresistas van a refundar el mundo. Y si ellos tienen que pasar una aplanadora a lo que había antes, no importa, vamos a enseñarle al mundo de ahora en adelante lo que es una familia. Vamos a enseñarle al mundo de ahora en adelante lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es la economía, todo. Vamos a empezar de ceros. Esa es la mentalidad progresista, comenzar de ceros. Porque todo lo viejo está mal. Que eso es cortar la misma rama en la que están parados, porque cuando el progresismo dure 100 años instaurado en el mundo, ellos serán lo viejo. Entonces tendrán que rechazarse a sí mismos. Hay tres conceptos que para nosotros siempre han sido sagrados o lo eran. Las personas que tienen más de 50 años, levanten la mano los que tienen más de 50. ¿Más de 60? ¿Más de 60? Bien, gracias. Gracias, bien. Sangre, patria y fe. Esas tres cosas eran las más valiosas para un hombre hace 30 años apenas. La sangre, la familia, la patria y su fe. Esas tres cosas para el progresista no valen nada porque son viejas. Ahora lo que importa es lo que el hombre quiere hacer. Esa es la forma como ellos entienden el progreso. Ahora, ¿saben qué es lo extraño? Que esta idea del progreso lineal que tiene el progresismo fue sacada del cristianismo. Porque nosotros los cristianos creemos que nos dirigimos rumbo a la patria celestial. Vamos rumbo a un lugar en el cual ya no hay dolor, muerte, enfermedades. Claro, los cristianos vamos rumbo a un lugar glorioso, los impíos no. La Biblia enseña que los hombres malvados irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿por qué el progresista está engañado? Porque él ve el espejismo de la tecnología y dice, no es posible que no estemos progresando. A ver, mira, tú tienes este teléfono que apenas hace, ¿cuánto llevan los celulares? El celular, el smartphone, ¿cuánto lleva en el mundo? Lleva poquito, ¿cierto? Desde el 2007, quizás. Desde el 2005, listo. A partir de ahí tenemos smartphones. ¿Y el iPhone en qué número va? El iPhone 14 obviamente es mejor que el iPhone 2. Obvio. Entonces, así como las tecnologías actuales son mejores que las viejas, las ideas actuales son mejores que las viejas.
Entonces, si yo a un progresista le entrego un libro escrito en el 2020, él lo abraza, aunque ese libro lo haya escrito Cash Luna, ¿sí? O Maldonado, no sé, alguno de estos. Pero si yo le entrego un libro del siglo XIX, de Spurgeon, lo rechaza solo porque es viejo. Porque ellos piensan que el progreso de la humanidad está ligado al avance tecnológico de la humanidad, cosa que no es cierta. El espejismo está en la tecnología. Puede ser que sí, que esté progresando tecnológicamente, pero su decadencia es moral. Nosotros podemos estar viajando al espacio y sin embargo tener el alma torcida y sucia. Los nazis tenían muy buena tecnología y sin embargo con esa tecnología hicieron cosas horribles. Esa es la idea que tienen los progresistas de la historia. Que hagan lo que hagan, ellos van hacia un mejor lugar. ¿Por qué? Porque se desconectaron del mundo del pasado. Y cada idea que traen, por loca que sea, es aceptada como buena, solo porque es nueva. En segundo lugar, el progresismo tiene una visión de la realidad y del lenguaje. La realidad y el lenguaje. Según los progresistas, este mundo es un discurso. Y si tú cambias tu forma de hablar, vas a cambiar también la realidad, porque el discurso puede ser reescrito. Entonces ellos han cambiado el uso del lenguaje para darle existencia a aquello que es contrario a la realidad. Por ejemplo, la palabra género. En mi cédula todavía aparece sexo, M de masculino. Pero en las cédulas modernas aparece género. ¿Qué es género? Ustedes recordarán que en el colegio nos enseñaron que esa era una palabra de la gramática, ¿no? Masculino, femenino y neutro. Pero en algún punto trasladaron esa palabra ahora a la sociedad. ¿Y cuántos géneros tenemos? Ya no sabemos, ¿verdad? Hombre, mujer, bisexual, gay, travesti, transexual, heterosexual, zoosexual, asexual, bisexual. ¿En qué momento esas cosas surgieron? Cuando se cambió el lenguaje y empezaron a hablarse de estas cosas como si fueran normales. Hay un filósofo, Michel Foucault, él decía que aquello que nosotros aceptamos como bueno, como correcto, es lo que consideramos normal. Y lo que normaliza es el lenguaje. Entonces, si yo empiezo a hablar del matrimonio entre dos hombres, el matrimonio igualitario, y empiezo a hablar de eso mucho, y en todas partes la sociedad me dice eso, va a llegar un punto en el que lo que era anormal se normaliza. ¿Y cómo lo normalizamos? El lenguaje. Entonces, en esas nuevas definiciones de la realidad, a los deseos se les llama derechos, al asesinato intrauterino se le llama derecho al aborto, a las desviaciones sexuales se les llama géneros sexuales. El progresista y el progresismo tiene un arma del lenguaje que es muy poderosa, mordazas para ponerle a sus opositores. ¿Cuáles son esas palabras mordazas? Resulta que si tú te atreves a decir que el homosexualismo es pecado, los progresistas te mandan una palabra mordaza para callarte. ¿Cuál? Homofóbico. Si tú vienes a decir que no, que hay que guardar los valores familiares de la tradición, la sangre, la patria, la fe, estas cosas, el progresista te va a decir retrógrado. Si un hombre dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo, como lo enseña la Biblia, la sociedad progresista dice macho, es un machista, un macho opresor. Y cuando te ponen la palabra mordaza, ya no te dejan decir nada. En tercer lugar, el progresismo tiene una visión de la política. Vamos a hablar del progresismo en la política. Hay que entender el progresismo también como una ideología y como una plataforma política, pero es el proyecto político más ambicioso que ha visto la humanidad. ¿Por qué? Porque vean, los soviéticos querían agrandar su imperio, los nazis querían dominar el mundo, pero a ninguno de ellos, con todas sus ambiciones, se les ocurrió cambiar la naturaleza humana. En cambio, el progresismo sí quiere hacer eso.
quiere modificar la naturaleza del ser humano para que el ser humano sea lo que el ser humano quiera ser. Si un hombre quiere sentirse una teja, si un hombre quiere sentirse una silla, o una vaca, o un burro, lo va a lograr en una sociedad progresista, porque el progresismo quiere modificar su naturaleza. Toda izquierda, vean, ustedes escuchen, cuando los políticos hablen, presten atención a lo que están diciendo. Toda izquierda y toda centroizquierda es progresista. Pero también vamos a encontrar progresismo en el centro de la política y en la derecha. ¿Por qué? Pues porque no es el petrismo, no es el fajardismo, no es el uribismo, son las ideas. Y nosotros muchas veces terminamos votando por colores y no por ideas, no por proyectos políticos. Aún dentro de los conservadores existen progresistas y eso es extraño. Aún hay iglesias que se dicen cristianas y son progresistas. Todos aquellos que deseen vivir sin la ley que Dios le ha puesto, que deseen vivir de acuerdo a sus propias normas, creyendo que así van a progresar, van a terminar abrazando este sistema de pensamiento. En la práctica, ¿cómo suena eso? Hoy día tenemos varios clichés políticos que escuchamos en la sociedad. Eso suena así: si esto me hace feliz, es bueno. Y incluso ese es el consejo que los muchachos progresistas se dan entre sí. ¿Eso te hace feliz? Dale. Cortarte el cabello, mutilarte los senos, hormonarte y vestirte como un hombre, ¿te hace feliz? Dale. Lo que importa es que te sientas feliz. Otro cliché político: mi cuerpo, mi decisión. Puedo abortar la criatura que llevo en mi vientre porque es mi cuerpo, mi decisión. La verdad no existe, todo es relativo. Clichés políticos. Y cuando se dicen muchas veces, al final la sociedad termina convenciéndose de que eso es verdad. Ahora, dentro del progresismo también está lo que muchos llaman la agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? La globalización no es mala. La globalización es la que nos permite tener un celular traído de Taiwán o de China a un buen precio. Es la que nos permite comerciar con otros países del mundo. La globalización no es el problema. Estamos hablando de algo diferente, de poderes que están afuera de las naciones, que van a cambiar a las naciones desde adentro. Cuando uno se pone a examinar esto, hermanos, yo les confieso que esto da náuseas. Esto es ver la basura política del mundo que nos están lanzando a nosotros y que nosotros felices abrazamos. ¿Qué se está buscando con todo esto? Organizaciones más grandes que los estados, como el Fondo Monetario Internacional, como la ONU, están buscando unificar criterios, unificar creencias. ¿Cómo? Destruyendo tradiciones, destruyendo autoridades, destruyendo instituciones que han mantenido a la sociedad funcionando. Entonces, en ese nuevo orden mundial, por la palabra, en ese nuevo sistema globalista, nosotros vamos a tener la cáscara de los países, la cáscara de lo que era Colombia, la cáscara de lo que era Perú, pero por dentro, esos países, si tienes a un peruano, un colombiano y un venezolano, van a compartir la misma cultura. ¿Por qué? Todos van a pensar igual. Una venezolana, una peruana y una colombiana van a repetir el cliché: mi cuerpo, mi decisión. Entonces, desde adentro se cambió la cultura de las naciones y va a ser fácil gobernar a un mundo así, un mundo que tiene un pensamiento unificado, un mundo en el que todos pensamos de la misma forma. Esa agenda busca controlar la información, el entretenimiento y, por supuesto, la economía. ¿Cómo? Endeudando países. Han habido gobiernos que no abrazan la legalización del aborto y están totalmente en contra de eso, pero están endeudados. Entonces, alguno de estos poderes, superpoderes que exceden a las naciones, vienen y les ofrecen dinero. Y claro, con mucho gusto le ofrecemos dinero al presidente de este país si este presidente instaura la legalización del aborto en su país. O el matrimonio homosexual, cualquiera de estas
de estas agendas. Entonces, cuando nosotros miramos lo que ellos están promoviendo en el mundo, vengan, es algo tan grande que nosotros como individuos no podemos frenarlo. Ya esto echó a andar hace rato. Mientras nosotros estamos aquí sentados, ya están determinando qué vamos a pensar dentro de los siguientes 10 años. Nuestros niños que están acá, esta generación, los más pequeñitos, dentro de 10 años, ellos estarán totalmente adoctrinados por el progresismo. Los niños que fueron criados en la iglesia, todos los que están acá, dentro de 10 años no les extrañe que empiecen a hablar del aborto como un derecho. No les extrañe que dentro de 10 años hayan muchas iglesias en donde hayan parejas homosexuales que son aceptadas como miembros de las congregaciones. No les estoy diciendo algo que va a pasar, es algo que ya está pasando en otros lugares del mundo. Y eso viene para acá. Curiosamente, Latinoamérica es el último bastión de la moral del mundo. Lo que nadie podría creer. La locura de las locuras. Este montón de indígenas criollos, las colonias, las antiguas colonias españolas, somos el último bastión de moral del planeta Tierra. Pero vienen por nosotros. Y vienen por nosotros desde lo que nosotros consumimos. Vienen por nosotros desde lo que se enseña en los colegios. Vienen por nosotros desde el poder, desde las leyes que se están implementando, que eso es lo más peligroso, de eso vamos a hablar en un rato. En cuanto a la economía, el progresismo desea que haya más intervencionismo, menos libre mercado y que el Estado esté más pendiente de lo que se consume. ¿Te gusta el chocorramo? Chocorramo engorda. Chocorramo engorda. No puedes comer chocorramo. Vamos a ponerle un impuesto al chocorramo para que no te engordes. El Estado intervencionista. El Estado que no deja que el mercado fluya, sino que pone impuestos y está fiscalizando todo. En estos momentos la DIAN sabe que te compraste un yogur antes de venir a la iglesia. Ya la DIAN lo sabe, la DIAN lo sabe todo. En ese Estado intervencionista, el Estado que todo lo ve, el Estado que está en todas partes, ese Estado va a ser al final un Estado muy grande. Vamos a tener, no les extrañe que aparezca el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Transexual, el Ministerio del Bisexual, el Ministerio del Asexual, el Ministerio de los que no tienen género, el Ministerio de todos esos ministerios. Y el Ministerio de la Cultura, y el Ministerio de la Cumbia, y el Ministerio del Merengue. Y ministerios. No sirven para nada. Pero ese Estado gigante le hace creer a las personas que tienen seguridad, que están a salvo. Hay algo positivo dentro del progresismo. Y alguno dirá que el progresismo ha fijado su atención en las minorías que durante siglos estuvieron excluidas. Pero no es una novedad, eso lo venía haciendo la iglesia toda la vida. Nosotros los cristianos nos fijábamos en los huérfanos, los desamparados. Nosotros los cristianos enviábamos misioneros a las partes más recónditas de la tierra para formar escuelas. Entonces, no es que estén haciendo algo nuevo, pero si hay algo positivo es que están recogiendo a todas esas minorías. El problema es que está recogiendo a todas esas minorías para unificar discursos, y uno ve que eso es como extraño. ¿Qué tienen que ver los ecologistas con las feministas? ¿Qué tienen que ver los indigenistas con los de la ideología de género? Como que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, pero todos están bajo la misma cobija, la cobija del progresismo. En cuarto lugar, el progresismo tiene una visión de la cultura, y ojo a este concepto que quiero que te quede claro. El progresismo es el espíritu de nuestra época. El progresismo es el espíritu de nuestra época. ¿Cómo se forma el espíritu de nuestra época? A punta de tendencias. ¿Qué es el espíritu de nuestra época? El espíritu de nuestra época es aquello que nos representa de manera fundamental en este preciso momento de la historia. Es como nos van a recordar las generaciones futuras.
Si yo te pido por un momento que pienses en cuál era el espíritu de la época de los años 80, algo se te viene a la cabeza, ¿sí o no? Oh, los 80, los 90, bien. Los 60. Yo te hablo de los 60, a tu cabeza viene muchas cosas que ocurrían en los 60. Bueno, dentro de 100 años, cuando pregunten por la gente de principios del siglo XXI, nosotros, ¿cuál va a ser la idea que va a estar en... ¿Cuál va a ser la imagen que ellos van a tener? Banderas de colores, pañuelos verdes, marchas en la calle. ¿Sí o no? El progresismo es el espíritu de la época, es lo que la gente del futuro va a recordar de nosotros. ¿Cómo se forma ese espíritu de la época? A punta de tendencias. Y esto es lo extraordinario del progresismo. El progresismo mezcló un discurso acerca del hombre, una maquinaria política y un proyecto de marketing extraordinario. No hay hoy día, es muy difícil encontrar hoy día una película que no tenga su dosis de progresismo. Aún las películas para niños tienen su dosis de progresismo y quieren que sea normal que dos mujeres se besen. Quieren que sea normal que un hombre y un hombre adopten un niño. Y a través de la cultura están bombardeando y el marketing. Incluso hay un mes, ¿no? Lo saben, ¿no? El mes del orgullo gay. La bandera por todas partes. Aquí en el portal de Suba. Pusieron Suba y debajo la bandera LGBTI grandotota. Todo eso es marketing. Y a punta de marketing se van creando tendencias. Y entonces ahora el feminismo se convirtió en una moda. Abortar es una moda. Ser homosexual es una moda. Ser feminista es una moda. Ser socialista es una moda. ¿Ven? ¿Ven cómo se va creando ese espíritu de la época? A través de mentiras. La ideología que está dándole forma al mundo actual es el progresismo. No nos engañemos. Vivimos en un mundo post-cristiano. Nosotros somos la resistencia. Nosotros somos los últimos, hermanos. Y es posible que tú seas el último de tu familia que conserve estos valores. Ojalá mueras con las botas puestas. En quinto lugar, el progresismo tiene una visión del hombre. El progresismo tiene una visión del hombre. El progresismo, como rechaza la idea de que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, el progresismo va a convertir al hombre en lo que el hombre quiere hacer. El progresismo va a deconstruir al hombre. Según ellos, el hombre, lo que nosotros somos como seres humanos, es una estructura que fue conformada por las vivencias en la familia, por las vivencias en la sociedad, por la religión, por las instituciones y las autoridades. Entonces, para que ese hombre sea verdaderamente libre, hay que empezar a desmontar todas estas cosas, deconstruirlo. Y usted va a escuchar esa palabra cada vez más seguido en los medios de comunicación. Ese hombre deconstruido, que según sus deseos se hace libre, es un hombre que se autodetermina, o sea, él puede decidir lo que es su naturaleza e ir en contra de su naturaleza, su esencia. La naturaleza de lo que llamamos hombre dentro del progresismo no existe. Vean, Simone de Beauvoir hace ya mucho tiempo, otra de las filósofas que aportó al movimiento, dijo estas palabras: no se nace mujer, se llega a serlo. Y después alguien dijo, ok, no se nace hombre, se llega a serlo. Y después otro filósofo, Foucault, dijo, el hombre ha muerto. El hombre no existe. Pero si el hombre no existe, ¿quién está en las calles y quiénes somos nosotros? El hombre como definición ya no existe. Miren, pasó hace poco en Estados Unidos en un programa de televisión. Había un pequeño debate, había una mujer con barba y había alguien que estaba en contra de los progres. Y este hombre hizo una pregunta tan sencilla, tan simple, le preguntó a esta persona con barba, esta mujer con barba, y a su compañero les preguntó esto: díganme qué es una mujer.
Y la mujer con barba dijo, no, no sé. Y el hombre que estaba al lado dijo, no tengo la autoridad para decirlo. No saben qué es una mujer. Claro, no saben qué es una mujer porque hoy día cualquier hombre que se mutile su cuerpo y se vista de mujer, pues se convierte en mujer. En Estados Unidos pasan unas cosas absurdas, locas, como que un hombre gigantesco se autopercibe como mujer y compite contra mujeres en el atletismo. Pasó que un hombre transexual tuvo una competencia de boxeo con una mujer en una categoría femenina y adivinen quién ganó. Le destrozó la cara porque él se autopercibe como mujer. Es extraño, pero ya el hombre no sabe que es un hombre, el hombre no sabe que es una mujer porque el hombre, como definición, ha muerto. Esa es la visión que tiene el hombre. Ahora, en cuanto a la moral del hombre, lo malo es malo solo si está prohibido. Si la ley dice que se puede hacer eso, no es malo. Si el día de mañana la ley dijera que está bien que un hombre de 40 años se autoperciba como un niño de 10 y quiera, como una niña mejor de 10, y quiera tener un noviecito de su misma edad, si la ley lo permite, entonces ya no es mala la pedofilia. Hay países en donde en serio, ya se está tomando en serio esta política de la pedofilia e incluso de la zoofilia. Si un hombre se autopercibe como perro y se quiere casar con una perrita, el notario los tiene que casar. Y ustedes van a escuchar toda clase de locuras. Toda clase, vean, piensen en la cosa más absurda. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Hombres que se casan con animales, con automóviles, con edificios. Hombres que se sienten cosas, hombres que se sienten, bueno, todo eso va a ocurrir porque el hombre entiende que lo malo es malo solo si está prohibido. Es una inversión moral en la que lo malo es malo por estar prohibido, pero se vuelve bueno cuando deja de prohibirse. Entonces, hay dos reglas únicas que son inviolables dentro del progresismo. ¿Cuáles son las únicas dos reglas del juego? La primera, no ofendas a nadie. Si tú ofendes a nadie, entonces, ¡tin! Palabra mordaza, intolerante. Primera regla, no ofendas. Segunda regla, no menciones la Biblia como autoridad moral. El progresismo es totalmente antibíblico. Todo lo que la Biblia enseña, el progresismo lo quiere voltear al revés. El progresismo está en contra del cristianismo y el cristianismo está en contra del progresismo en todas las visiones que tiene. Un cristiano coherente, un cristiano que ha leído su Biblia no puede jamás comulgar con ninguna de las perspectivas progresistas que mencionamos. Ninguna. Debe ser radical. Y vamos a ver nuestra segunda parte en estos minutos que me quedan. ¿Por qué un cristiano no puede ser progresista? 11 razones. La primera, porque el progresismo es ateo. Aunque diga respetar e incluir a las diferentes confesiones de fe, sin embargo, el progresismo rechaza directamente la idea de Dios y la autoridad de la Biblia. Y ellos dicen, sí, vengan los cristianos, venga Jesús. El Jesús progre que ellos quieren, es un Jesús que no dice nada en contra del pecado. Es un Jesús cuya única palabra, su único lema, su único mensaje es amaos los unos a los otros. Solo hablemos del amor, porque el mensaje de Jesús es el mensaje del amor. Ese Jesús progre es el único que ellos aceptan, pero ellos no aceptan a Jesús con la Biblia. En segundo lugar, el cristianismo tiene una visión completamente diferente de la moralidad. El cristianismo obedece los mandamientos claros de la ley de Dios, obedece además a su definición del bien y del mal, y entiende que esa definición de lo bueno y de lo malo no depende de sus sentimientos, ni de los sentimientos de las personas. Que tú te sientes cómodo como homosexual, eso no valida tu comportamiento, ¿no? Porque Dios dice que eso es pecado. En tercer lugar, el cristianismo entiende el progreso de otra forma.
Progresar, según el cristianismo, es vivir cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el éxito de la humanidad. Que los hombres hagan la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. Ese es el éxito. En cuarto lugar, en el cristianismo existe la masculinidad y la feminidad. Los roles de hombre y de mujer están bien definidos. El cristianismo promueve el complementarismo. ¿Qué es lo contrario al complementarismo? El egalitarianismo, que enseña el progresismo. El progresismo enseña que un hombre y una mujer no son diferentes en nada. En nada. Entonces tú puedes ver, a ver, yo aquí, desde acá, no necesito ser científico para saber que hay mujer, 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 hombre, hombre, mujer, hombre, mujer. Ellos empezarían así, un progresista empezaría, no sé, tampoco, tampoco, no. No, porque es que no sé si ya se autodefinieron, no sé cómo se autoperciban, entonces, ¿cómo te autopercibes tú? ¿Cómo quieres que yo te trate? Trátame como un animalito. Bueno, mi chico, ven, mi chico. ¿Verdad? Como ellos no entienden lo que es un hombre y lo que es una mujer, y creen que son iguales, promueven eso, el igualitarianismo. Nosotros no creemos que el hombre y la mujer sean iguales porque fueron creados diferentes. Son iguales en dignidad, pero son complementarios. La mujer es ayuda idónea del hombre. En quinto lugar, el cristianismo cuida y respeta la vida humana porque conoce su valor. Angie, hay proverbios, pilas ahí, proverbios. El cristianismo cuida y respeta la vida humana porque conoce su valor, está a favor de la protección de los más vulnerables, y eso incluye a los niños dentro del vientre. Algo que hay que criticarle siempre, siempre a toda feminista, es que las feministas odian a las mujeres. No, alguna dirá, no, las feministas no odian a las mujeres. Claro, odian a las mujeres por lo que son, porque son femeninas, y quieren volverlas como machos, en su estética. Además, odian a las mujeres porque las quieren matar desde el vientre materno. Una vez estaba yo en Centro Suba y estaban haciendo una encuesta. Algunos progres estaban haciendo una encuesta. Yo me los pillé. Y entonces la encuesta era, había que firmar buscando que a los asesinos, ¿cómo era? Que a los violadores de niños les dieran cadena perpetua. Y yo le dije, claro, pero hay un problema. Yo estoy de acuerdo con que maten a los niños. Y entonces ella, ¿qué? ¿Cómo dices eso? Yo le dije, sí, ¿tú también estás de acuerdo? No, yo le dije, sí. ¿Qué pasaría si una niña de 13 años resulta embarazada después de una violación? Yo estaría de acuerdo con que maten al niño que está en el vientre de ella. ¿Tú no? Y la mujer se tomó así la cabeza y dijo, no, esa es otra discusión, eso es diferente. No es diferente, porque niño es niño y vida es vida. ¿Ven? Siempre en el progresismo ocurre lo mismo, la técnica del correcaminos. Ustedes recordarán que en el correcaminos, siempre las trampas que ponía el coyote, ¿quién las sufría? El coyote. Siempre él caía en su propia trampa. Entonces tú solamente deja hablar a un progresista, déjalo que hable, déjalo. Okay. Y en algún momento su propio discurso se vuelve en su contra. Protejamos a las mujeres, sí, bien. No, imagínate que ese hombre le pegó a esa mujer. Mal, muy mal, machista, opresor. Pero es que él se autopercibe como mujer. Bueno, es diferente. En la técnica del correcaminos no falla. ¿Por qué? Porque el progresismo está lleno de contradicciones, porque en el progresismo no existe la verdad es relativa. ¿Ven? Todo se vuelve en su cabeza, en su contra. En sexto lugar, ya no alcanzamos a verlo, en sexto lugar, el cristianismo tiene una visión diferente del amor. El amor que tanto es promovido dentro de la agenda de la ideología de género. El amor, escuchen esto y recuérdenlo para cuando tengan que enseñarle esto a sus hijos, cuando estén en la edad de enamoramientos. El amor solo es verdadero y aceptable cuando está de acuerdo a los mandamientos de Dios. El amor tiene reglas, según Dios. Y ese amor tiene que ser de acuerdo a sus mandamientos. Segunda de Juan 6. Fíjense en la primera parte del versículo. Este es el amor.
que andemos según sus mandamientos. Entonces, aunque dos hombres homosexuales digan que se aman, si su amor es contrario a la verdad, su amor no es amor. Su amor es lujuria. No es amor. Solo existe una definición de amor según la Biblia, y ese amor va de acuerdo al carácter moral de Dios y sus mandamientos. Lutero decía, y no me canso de repetir esa frase, maldito el amor que es contrario a la verdad. En séptimo lugar, el cristianismo entiende que debe cuidar de la creación, pero sin idolatrarla, ni humanizarla. El cristianismo entiende su lugar en el mundo como mayordomo de todas las cosas. Nosotros no estamos en contra de que se proteja el planeta. Claro, y hay que reciclar, sí, claro, y hay que administrar sabiamente los recursos, pero no hay que someternos a la creación como si Dios nos hubiera puesto debajo. Tenemos a los animalistas, ¿verdad? Los animalistas, ¿a quiénes protegen? A los animales. Y entonces, las gallinas, pobrecitas las gallinas porque les roban sus hijos, sus huevitos. Y a las vacas, ay, a las vacas les quitan la leche. Y pobrecitas las abejas se sacrifican haciendo miel y el humano malo viene y se la roba. Eso enseñan los animalistas. Y usted va a encontrar de eso mucho. Dentro de poco aparecerán los mineralistas. Yo puedo decir cualquier locura y se va a cumplir, porque así es este mundo. Los mineralistas. ¿Por qué sacan piedras de las montañas? No, la piedra pertenece a la montaña. ¿Por qué sacan agua de los ríos? No, el agua pertenece al río. ¿Hacia allá vamos? Hacia allá vamos. Los cristianos entendemos que hemos sido puestos para sojuzgar la tierra, someterla mediante el trabajo. Somos virreyes de esta creación, responsables delante de Dios, pero es por esa visión que hemos llegado a construir el mundo en el que estamos. Tenemos tecnología por la cosmovisión cristiana. No fue el humanismo, fue el cristianismo el que le mostró al hombre que podía tener poder, dominio, control sobre el mundo. Cuando el cristianismo llegaba al África, los indígenas no desviaban ríos porque el espíritu del río se ponía en su contra. No construían una presa porque la madre naturaleza se ponía en su contra. El cristianismo les decía, no, Dios te ha puesto para señorear. Desvía el río, produce una represa, ten un acueducto, una planta eléctrica. Tú tienes el papel de señorío sobre la tierra. Y el indígena, entendiendo eso, a construir. Tecnología y progreso. Eso trajo el cristianismo al mundo. En octavo lugar, el cristianismo tiene una visión diferente de la historia. La mayoría de los cristianos no creemos que el progreso humano sea inevitable, sino que tenemos una mirada escatológica diferente, en la que las cosas irán de mal en peor en términos de la moral, hasta que el pecado de los hombres llegue al colmo de la maldad, como en los días de Noé. Y después de una gran tribulación mundial, el Señor Jesucristo regresa en gloria a juzgar y establecer su reino. Eso creemos los cristianos. El progresista tiene un espejismo al frente de progreso y va rumbo allá. Pero lo que él no sabe es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y ese es el rumbo hacia el cual va este mundo. En noveno lugar, el cristianismo tiene una visión diferente de la realidad y del lenguaje. Según el cristianismo, la verdad es lo que corresponde a la realidad según Dios. Nunca olvide eso. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilatos. Hasta el día de hoy, muchos se quedaron ahí. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que corresponde a la realidad según Dios. Dios, mediante su palabra, nos ha establecido lo que somos, lo que debemos hacer, nuestro propósito y todas las definiciones de aquello que Él considera bueno, hermoso, agradable. Debemos recordar que la mentira es el poder satánico, no un poder, es el poder satánico. Satanás cuando miente, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ¿cómo hay que responderle al diablo? ¿Cómo hay que responderle? Escrito está. Escrito está. Nosotros tenemos la Biblia para saber qué es verdad y qué no. Ahora, nosotros no solamente debemos conservar
las palabras que sabemos que son verdaderas, sino la forma de las palabras. ¿Por qué? Porque es que lo que se está cambiando en estos tiempos no es la palabra, sino la forma como se usa la palabra. Por ejemplo, si yo le preguntara a una persona de los años 60, ¿qué es una familia? No tendría problema en responder, ¿verdad? Si usted es un niño pequeño de los años 60 y le pidieran que dibujara una familia, ¿qué dibujaría él? Papá, mamá, hijos, la casita, el sol y un perrito de pronto, ¿no? El perrito en la casa, en pijamado, en la cama. ¿Dónde ponía el perrito? Afuera en la casa del perrito, al lado del árbol. Pero si hoy día nosotros le pedimos a un niño que dibuje una familia y él dibuja eso, de pronto lo llaman a usted del colegio y le dicen, papá, venga. Es que su hijo dibujó una familia como papá, mamá e hijos. Y tiene que tener cuidado, porque ¿y si él quiere que el concepto de familia sea otro? Porque es que familia también puede ser papá, hijos. Ustedes revisen en el WhatsApp los emoticones que hay en el WhatsApp y aparecen todos los modelos posibles de familia que existen. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, y del mismo modo, en sentido contrario. Eso está ahí en el WhatsApp, ustedes lo pueden ver. Segunda Timoteo 1:13. Dice el apóstol Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hasta el final del tiempo, un hombre tiene que significar lo que Dios dice que es un hombre y una mujer tiene que ser lo que Dios dice que es una mujer. La forma de las palabras. Discursos van, discursos vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres van a morir, pero lo que Dios ha dicho será verdad para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro 1, del 24 al 25 dice, porque toda carne o todo hombre es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los progresistas podrán decir lo que quieran, pero al final la Biblia permanece. Décimo, el cristianismo tiene una visión diferente del poder y las instituciones. Los cristianos nos sometemos de buena gana al Estado, claro que sí, pero nunca cuando se nos pide pasar por encima de los mandamientos de Dios, tenemos que honrar a Dios antes que a los hombres, aunque eso incluya la cárcel. La mayor parte del Nuevo Testamento la escribió un hombre que por su fe terminó encarcelado. Nosotros seguimos los escritos de un hombre que estuvo preso. ¿Y Juan el Bautista no estuvo encarcelado? ¿Y al Señor Jesús no lo trataron como un criminal? ¿Y a los profetas? Hombre, bienvenidos. En algún punto, ser cristiano se puede llegar a convertir, y no le extrañe que estemos cerca de eso, se puede llegar a convertir en un delito de Estado. El crimen de odio de ser cristianos. Cuando se criminaliza la fe, los cristianos no tenemos alternativa, convertirnos en mártires todos nosotros. La persecución viene, hermanitos. Ya no es una teoría, esto no es una conspiración. Los vientos de persecución ya nos están soplando cerca. Y vuelvo y digo, somos la última fortaleza de la fe en el planeta. Dentro de unos años nosotros enviaremos misioneros a Inglaterra. Nosotros los cristianos creemos en la separación de las esferas, Estado, familia, iglesia. No queremos que la iglesia y el Estado estén juntos, como pasó en el antiguo Imperio Romano con la Iglesia Católica, como pasó con la Iglesia Nacional de Inglaterra. No queremos eso, queremos poder tener libertad de culto. Amén. Celebramos que la iglesia y el Estado estén separados, pero también que el Estado esté separado de la familia y el Estado no me venga a decir si le puedo dar o no 3 varazos a mi hijo si se portó mal. Porque el Estado y la familia van por aparte. Nosotros defendemos eso. Los cristianos sabemos que por encima de los hombres, Dios es soberano. Daniel 2, del 20 al 21 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Es la voluntad de Dios la que hace todas las cosas, no la agenda globalista. Aunque todos los hombres juntos, de manera concertada, dijeran, quitemos las cuerdas de Dios de sobre nosotros, el que está desde arriba en los cielos se reirá de ellos. Salmo 2 dice eso. Nosotros sabemos que el Señor es quien gobierna. Puede ser que los hombres más ricos de este mundo estén promoviendo todas sus ideologías, pero el mundo sigue estando en las manos de Dios. Aunque parezca que la victoria de Satanás es muy grande, piensen en esto. Lo mismo parecía cuando en la cruz, por encima de la cruz de Cristo, se oscureció el cielo. En ese momento parecía que Satanás había ganado, ¿verdad? Y nosotros, si hubiéramos estado allí como discípulos, pensaríamos, es el fin. ¿Pero era el fin o era el comienzo? Era el comienzo. Entonces, los cristianos tenemos esa esperanza. Los cristianos además entendemos la naturaleza de nuestra lucha. No es una lucha política, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros entendemos la naturaleza de nuestra lucha. Es una lucha espiritual. Nosotros no vamos a salir a quemar nada. Pastor, es que van a subirle al chocorramo. ¿Puedo ir a hacer una protesta? No le suban al chocorramo. No le suban al chocorramo. Si le sube al chocorramo, le rompo el carro. Pastor, pero es que no es justo. De verdad, yo me decían, pastor, no es justo que Duque quiera recoger 14 billones de pesos. ¡Qué locura! En medio de la pandemia, hay que ir a protestar. Ahora hay que recoger 25 para este año y dentro de 4 años 50. Pero ya nadie habla de protestas. Porque lo malo es malo solo cuando está prohibido o cuando viene de la boca de un cristiano. Ahí no, eso lo dijo un cristiano, eso es malo. Los cristianos sabemos cuál es la naturaleza de nuestra lucha y la enfrentamos con armas espirituales. No vamos a ir a destruir nada. Nosotros creemos en lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, amar a nuestros enemigos. En la Argentina pasó que en una marcha feminista ellas tenían un eslogan, decían así: la única iglesia que alumbra es la que arde. ¿Eso a qué suena? A una amenaza, ¿verdad? A una amenaza. Los cristianos no pensamos así. Nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios, vivir el Sermón del Monte, ser sal y luz, y lo más importante, evangelizar. Vean, el arma secreta que tenemos los cristianos para transformar este mundo para siempre. ¿Quiere conocerla? ¿Quiere saber cuál es el arma más poderosa? Nuestro cañón lo tenemos guardado. El mundo todavía no lo ha conocido, pero donde los cristianos lo usemos, cambiamos este mundo para siempre. Esa arma se llama evangelización. ¿Qué pasa si empezamos a ganar gente? ¿Qué pasa si empezamos a ganar almas y almas y almas? Con el tiempo empezamos a ser una gran multitud. Esa es la verdadera lucha, predicar el evangelio. Imagínate una nación como Colombia en la que la mayoría son realmente, verdaderamente cristianos, en donde las iglesias bíblicas no somos la minoría, sino que nos convertimos en un grupo grande. Y ahora yo te pregunto, ¿a quién estás evangelizando? ¿A quién? A nadie, pastor. De pronto te están predicando a ti y tú te estás volviendo progre y ni cuenta te has dado. Haz que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Predica. Predica, esa es la forma de ser sal, de ser luz. Predica el evangelio. Fíjense que para pelear esa lucha no hay que saber ni de política, ni de filosofía, ni de nada. Hay que conocer la Biblia y el evangelio. Predique. Número 11 y último, el cristianismo tiene una visión diferente del hombre. El cristianismo tiene una visión diferente del hombre. No te puedes autodeterminar, vienes ya determinado en tu naturaleza, Dios ya te determinó. Pastor, yo todavía no he llegado a la edad de definirme sexualmente. No sé, no sé si ya llegué a la edad para saber si soy hombre o mujer. ¿Cómo no sabes?
Tú ya vienes definido. Desde el momento mismo de la concepción, Dios te hizo hombre, Dios te hizo mujer. Miren, el sexo no es una construcción cultural como lo quieren hacer ver los psicólogos y en los colegios y toda esta gente, no. Sino que es una determinación divina y natural. Dios te hizo hombre, Dios te hizo mujer y tu naturaleza dice a gritos, eres hombre o eres mujer. No te puedes hacer a ti mismo, Dios te hizo. No te puedes hacer a ti mismo, Dios te hizo. Y hay un salmo, esto es increíble. Siglos atrás, Dios ya había previsto esto. El Salmo 100, versículo 3, lo dice de manera literal, así tal cual. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No te puedes autodeterminar, ya vienes determinado. No te puedes hacer a ti mismo. Dios ya te hizo hombre, te hizo mujer. Si eres un hombre, esto lo dijo César Vidal, esto me encantó, tengo que leérselo. Si eres hombre, tu ADN, tu esencia dirá que eres un hombre. Dios dirá que eres un hombre. Si escoges creer que eres una mujer, serás un hombre que se cree mujer. Si escoges que te pongan hormonas, te mutilen y te vistan como mujer, serás un hombre hormonado, mutilado, vestido como mujer y amanerado. Porque tu ADN, tu esencia y Dios seguirán diciendo que eres un hombre. Y tú puedes autopercibirte como hijo de Julio Mario Santo Domingo y no por eso vas a ser su heredero. Tú no puedes cambiar la realidad solamente con tu discurso. No, la naturaleza es lo que es, las cosas son lo que son. ¿A dónde vamos en este mundo? Lo que voy a hacer a continuación, ya para pasar al tema, a la parte de las preguntas, es darles un panorama de hacia dónde va el progresismo. En primer lugar, hacia dónde van las iglesias progresistas, como las que hay en Estados Unidos y las que ya dentro de poco van a ver aquí en Colombia. Iglesias progresistas en donde está el pastor con su esposo, el pastor. Iglesias progresistas en donde tenemos testigos de Jehová, mormones, musulmanes y ateos, todos dentro de la misma iglesia. Esas son las iglesias progresistas. ¿Saben qué va a pasar con esas iglesias? Están condenadas a la extinción. ¿Por qué? Si yo vengo del mundo en donde encuentro las mismas cosas y llego a la iglesia y veo lo mismo, ¿para qué vengo? ¿Y las ovejas verdaderas, los cristianos, van a buscar una iglesia como esas? No, entonces cerremos. Las iglesias progres están condenadas al fracaso. Ahora, ¿qué va a pasar con el mundo en el que nosotros vivimos? Como el hombre ya se quiso deshacer de la idea de Dios, no quiere a Dios como su autoridad, no quiere entender que Dios lo creó a él para reflejar su gloria, que el hombre es hecho a su imagen y que por eso vale un bebé que tiene 5 minutos de vida, de concebido, o un anciano que tiene 100, valen. Tienen un valor, tienen dignidad. ¿Por qué? Por su imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el hombre vale. Quiero que piensen en esto. Nosotros los cristianos definimos al hombre en base a quién es Dios. ¿Amén? Yo te digo, el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Tú dices amén. ¿Y quién es Dios? Para saber quién es el hombre, tienes que saber quién es Dios. ¿Qué pasa si sacamos a Dios de la ecuación? Si Dios no existe, ¿qué es el hombre? Piensa por un momento en esto, mastícalo. Si Dios no existe, si esto es un engaño, si la Biblia es mentira, si Dios no existe, ¿qué somos? Honestamente, ni siquiera sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta incertidumbre de no saber qué es el hombre? Pues lo que se viene, hermanos, es que viene un gran peligro sobre el planeta, sobre todo la gente por lo menos los de Occidente, sobre este país y muchos países más. Y es que la cerca que durante siglos ha restringido la maldad del hombre de este lado del mundo, que es el cristianismo, esa cerca cada vez está viéndose más agreteada, más y más.
más debilitada, en algún punto la cerca se va a romper y el hombre va a correr desbordado hacia el precipicio. Aún el impío que nació aquí en Colombia ha sido influenciado por la cosmovisión cristiana. Aún el ateo que nació en Colombia ha sido influenciado por la cosmovisión cristiana. Pero ¿qué pasará en el futuro? El problema en el futuro ya no será cómo te autopercibes a ti mismo, sino cómo te quieren percibir los demás. Hoy ya se pelea mucho por el derecho a percibirte como tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasará cuando la pelea sea por percibirte a ti como yo quiera? Que tú seas para mí lo que yo quiera. Entonces, escuchen esto, por loco que suene. ¿Qué va a pasar si un día alguien te percibe como alimento? El gordito. El gordito. Para mí, como Dios no existe y no sabemos qué es el hombre, para mí, él es alimento. ¿A qué vamos a volver? Canibalismo. Si un día alguien te percibe a ti como un juguete sexual, o si te perciben a ti como sexual sin serlo, y te obligan a satisfacer el placer de otros, ¿qué va a pasar? Violaciones masivas. Si un día te perciben como un trozo de carne con el cual se puede jugar, entonces de pronto una pandilla te toma a ti y te arranca tus miembros y se divierten. ¿Por qué? Ellos te perciben como un juguete. Pastor, el hombre no va a llegar allá. ¿El hombre no va a llegar allá? Y si un día el gobierno percibe a tus hijos como de su propiedad, y te dice a ti que tú no puedes disciplinar a tus hijos porque le pertenecen al Estado. Y si un día alguien se autopercibe como el dueño de tu carro, claro, no existe la verdad, no existe tampoco la propiedad privada. Nosotros ya transitamos por esos caminos, hermanos. En la Alemania nazi, los alemanes se autopercibían como superiores a los judíos. ¿Qué hicieron con los judíos? Botones y barras de jabón. Eso hicieron con ellos. Nos acercamos hacia esos días. La historia del hombre siempre le enseña al hombre, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando tengo el derecho de autopercibirme como yo quiera, también tengo el derecho de percibir a los demás como yo quiera. Ese es el camino lógico. Hacia allá vamos. Soy lo que yo quiera ser y tú serás lo que yo quiero que tú seas. O somos lo que Dios nos hizo, o somos lo que queremos ser, o somos lo que otros quieren que seamos. El cristianismo sabe que solo si Dios existe y creyendo en Cristo es que el hombre tiene futuro y tiene verdadero progreso. Los días que se vienen pueden ser difíciles, quizás los más oscuros que vaya a enfrentar la humanidad, la iglesia por lo menos, pero siempre es más oscuro cuando va a amanecer. ¿Y qué pasaría con la iglesia del siglo XXI después de una tremenda persecución? ¿Qué logran las persecuciones en la historia de la iglesia? Purificarla y hacerla crecer. Y si Dios nos está preparando a nosotros, los hombres más débiles de la historia, ¿sabían ustedes? Los varones que están acá, ¿sabían que nosotros somos los hombres más débiles de la historia? El hombre posmoderno, nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de no perder nuestra comodidad. El hombre de esta época no está dispuesto a dar su vida por ninguna causa grande. ¿Sangre? ¿Patria? ¿Fe? Mis abuelos. Ellos sí daban la vida por esos valores. Nosotros tenemos Netflix. Nosotros tenemos cosas importantes en que entretenernos. El hombre del siglo XXI, el hombre, el varón, es un hombre aniñado, infantilizado, afeminizado. Es un hombre que ha perdido su masculinidad, su coraje y su valor. Y particularmente dentro de la iglesia cristiana, uno nota eso por la falta de hombres que estén sirviéndole a Dios y estén preparándose para enfrentar esto que se viene. ¿Qué va a pasar cuando en la iglesia, Dios nos guarde, en la iglesia Gracia y Paz, el pastor Sergio Hernández vaya preso por estar predicando el evangelio? ¿Quién va a seguir
sabiendo que el que se para en el púlpito es el siguiente para irse preso. ¿Qué va a pasar en Sol de Justicia? ¿Qué va a pasar en la Iglesia de Jesucristo Gracia Eterna? Necesitamos una fila de predicadores, porque de pronto los próximos púlpitos los vamos a tener que hacer es en las cárceles.